Bien. ¿No había una vaquita? Bueno. Bien, entonces hoy vamos a ver este pequeño estudio que es la convocación solemne de Pascua. ¿Sí? Vamos a Éxodo 23, del 14 al 17. Si gustan, hay una sillita aquí, hay otra acá. Bien, dice la palabra: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Fíjense bien, esta es la primera convocación que nos hace el Señor. ¿Cuándo? Dice cuando saliste de Egipto. ¿Qué significa? Es Pascua, ¿sí? Y el Señor nos recalca aquí: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ¿sí? Verso 16 dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieran sembrado en el campo. Esta es la segunda festividad, hermanitos. ¿Cuál es? Sí, Pentecostés. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Cuál es? Sí, cabañas. Bien, 3 veces en el año se presentará. ¿Quién, hermano? Fíjense bien, aquí hay una gran responsabilidad para los varones, ¿sí? O sea, la palabra del Señor no está hablando, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de machismo, de cosas por ahí, sino da una responsabilidad hacia el varón, ¿sí? Una responsabilidad que, pues, gracias a él y porque él así lo quiere, ¿sí? El hombre tiene que ser muy, tanto protector, tanto proveedor, tanto en todos los sentidos, ¿sí? Hacia la familia. Entonces dice que se presentará todo varón delante de Yahvé el Señor. Entonces tenemos las 3 festividades, y estas festividades no son judías, estas festividades no son israelitas, estas festividades no son del antiguo pacto. Solamente ahí dice la palabra que todo el antiguo pacto es sombra, es figura de lo que son las realidades actuales. ¿Por qué? Porque el centro de todas estas festividades es nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia. Primera festividad, cuando dice saliste de Egipto, ¿a qué se está refiriendo? A la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua, hermanitos? Nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de su sacrificio, nosotros pudimos salir. Egipto es la figura ¿de qué? De todo este terreno de pecado. Y gracias a él fuimos redimidos. Segunda festividad, la fiesta de la siega. Sabemos qué pasó aquel Pentecostés 50 días después, ¿sí? Del primer día de la semana del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, 50 días después de la resurrección. ¿Qué fue lo que pasó? El nacimiento de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y tercero, la fiesta de las cosechas, cabañas, que es cuando viene nuestro Señor por la iglesia, por su iglesia. Entonces, hermanitos, no estamos judaizando nada, no estamos recordando que alguna gotita de sangre de nosotros es judía y entonces salimos de tierra de Faraón físicamente. No, hermanitos. Lo que nosotros estamos 2 festividades recordando y una esperando, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas festividades, hermanitos, son cristianas y la Biblia nos lo dice así. Vamos a ver aquí adelantito, o sea, esto es. Por eso es que dice nuestro Señor, es perpetuo mientras estemos aquí. Porque si no diría, después del nuevo pacto, hasta ahí se acabó todo. Pero no todo esto es figura, hermanitos. Vamos a Levítico 23, del 1 al 16, para ver ahora sí ya específicamente lo que es Pascua y cómo empieza la siguiente festividad. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
Las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Mira, hermanito, hablar de festividad acá en el occidente es así como que de pachanga, de estar con todo esto. En el oriente, hermanito, son santas convocaciones, ¿sí? Pascua, hermanito, es algo donde nosotros vamos a estar recordando la muerte de nuestro Señor. O sea, no es algo, una solemnidad de luto, ¿sí? Diferente el domingo. El domingo es el día de la resurrección de nuestro Señor. Y vamos a ver por qué es tan importante precisamente ese domingo, ese primer día de la semana. Verso 3, 6 días, fíjate bien, antes de señalar estas 3 convocaciones solemnes, señala una, el momento que debemos de conservar siempre, ¿sí? ¿Cuál es? El día de reposo. Dice, 6 días se trabajará, más el 7º día será de reposo. Recuérdame, entonces día de reposo, ¿sí? Literalmente, así se llama ese día, día de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahvé, en donde quiera que habitéis. ¿Sí? ¿Cuándo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo se reunían los primeros cristianos? ¿Cuándo es? Cuando daban toda su aportación, ¿sí?, económica y las reuniones y todo. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Traducido a nuestros días de la semana es domingo. Entonces este es el nuevo pacto. Antiguamente, ¿cuándo empezaba el día? En la tarde, ¿sí? Después de las 6 de la tarde empezaba un nuevo día. ¿Por qué? Porque precisamente es el antiguo pacto, hermanitos. O sea, les faltaba la luz. ¿Quién es la luz, hermanitos? Nuestro Señor. Entonces hoy, nuestro día, ¿cuándo empieza? Cuando empieza la luz. Hoy, hermanitos, nosotros conocemos mucho más que todos los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino y estamos en tiempos de gracia. ¿Qué significa que estemos en tiempos de gracia? Que el Espíritu Santo está aquí y Él nos revela toda verdad. Él nos lleva a la verdad completa, es decir, a nuestro Señor. Y fíjese, entonces, donde quiera que habites, ese día de reposo. Verso 4, y ahora sí te dice, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. Aquí nada más vamos a ver la primera. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahvé. ¿Por qué dice entre las 2 tardes? Recuerden, porque es la tarde del día anterior y la tarde del nuevo día, porque empezaban a las 6 de la tarde, ¿sí? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahvé. 7 días comerás panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando ya hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. Y el sacerdote, fíjate, el sacerdote, ¿qué va a hacer? Mecerá la gavilla delante de Yahvé. ¿Cómo mecían, hermanitos? No es como en el occidente, que luego piensan que es como un bebé, ¿no? Que lo estás meciendo, lo estás haciendo así. No, hermanitos, en el oriente la ofrenda mecida es de abajo hacia arriba, ¿sí? Se mece así, ¿sí? O sea, hacia arriba. ¿Qué significa esto, hermanitos? Es hacia Dios. Y fíjate bien, ahí cuando el sacerdote mece la gavilla delante de Yahvé, ¿qué dice? Para que seáis aceptos. ¿Cuándo vas a ser acepto? Hermano, el viernes, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿en ese momento somos aceptos? No. El sábado, que nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí en las zonas profundas, en el Seol, ¿ahí somos aceptos? No, todavía no. ¿Cuándo vamos a ser aceptos? El día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, el primer día de la semana.
¿Cuándo? El domingo para nosotros. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor resucita y está aquí ya con un cuerpo glorificado. En ese momento somos aceptos, y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a tener, hermanitos? Un gran gozo, una gran alegría. No hay sábado de gloria, hermanitos, ¿sí? Esa tradición es una tradición nefasta, totalmente fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el sábado nuestro Señor Jesucristo estuvo en el Seol, predicando a los espíritus ahí que estaban encarcelados, pero Él bajó como el peor de todos los pecadores, porque cargó todos nuestros pecados, de todas las generaciones, de toda la humanidad. Hermanitos, esto lo vamos a ver precisamente el viernes, todo esto, ¿sí? Se los estoy adelantando nada más. Pero ¿cuándo vamos a ser aceptos ante el Señor? El primer día de la semana, después, ¿sí?, de el sacrificio de nuestro Señor. Dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, holocausto a Yahvé. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Fíjate el verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. ¿Y qué dice, hermanitos? Estatuto perpetuo. Nosotros vamos a cumplir este estatuto, este mandamiento, sí. Pero vamos a recordar que nosotros estábamos haciendo ladrillos en Egipto. No, vamos a recordar de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Esclavos de quién éramos. De la lascivia, de la vanidad, de la avaricia, del chisme, de la corrupción. Ahí estábamos esclavos, hermanitos. Y entonces nuestro Señor rompió todas esas cadenas, y si había habido algo en nuestra contra, ¿sí?, hasta ahí quedó. Ya no hay más sortilegios, ya no hay más brujerías, ya no hay más nada que pese sobre nosotros. Y si algún familiar de hace no sé cuánto consagró, según él, toda su descendencia hacia el maligno, ahí se rompe toda cadena, hermanos, para la gloria de Dios y para nuestra redención, hermanos. ¿Sí? Entonces, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habites. Estás en Alemania, se aplica. Estás en Argentina, se aplica. Estás en China, se aplica. Estás aquí en México, se aplica. ¿Sí? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el día de la resurrección, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, si te das cuenta, ya cuando se es acepto, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. Es la segunda convocación solemne. Esa segunda convocación, ¿cuál es, hermanitos? Le llamamos Pentecostés. ¿Sí? Bien. Entonces, hermanito, es opcional estar para el cristiano. Es opcional estar en Pascua. Normalmente es un mandamiento. ¿Tenemos que llegar con las manos vacías? No. El Señor dice: no va a llegar ni uno con las manos vacías. ¿Sí? ¿Dónde va a ser, hermanitos? Donde el Señor nos lo diga. Es que es lo mismo, yo lo hago aquí en mi casa. No, porque es un mandamiento del Señor. Donde Él nos lo diga como iglesia, ahí tenemos que estar. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro. Es que no obedeces a Dios. ¿Sí? Bien, hermanitos, el nombre de Dios, ¿cómo es? Yahvé. ¿Sí? Yahvé. Tiene sus raíces allá, ¿sí?, que es del verbo ser. Entonces, algo que ya vimos como pequeño acróstico, ¿sí?, de Yahvé. ¿Recuerdas el Yod Hei Vav Hei? ¿Sí? Y la primera, bueno, el tildecito Yod, ¿sí?, es de Yeh, el que será. Hei, de Hayá, es el que fue. La Vav, es de I,
otro Hei es de Obed, que es el que es. Entonces, hermanitos, Yahvé sí tiene como una, encierra pues todo el ser. ¿Por qué? Porque es el que será, el que fue y el que es. ¿Sí? O sea, está ahí encerrado todo el ser. O sea, ¿qué otra parte podemos esperar? ¿Sí? Ya está todos los tiempos. O sea, es el eterno, hermanito. Pero este nombre, como ya lo hemos visto, no se podía pronunciar con labios inmundos, se decía, ¿no? Y era el nombre santo. Entonces, hermanito, recuerde, el hebreo se escribe por las consonantes. En aquel entonces, los que estaban haciendo las transcripciones, los escribas, le pusieron unos signos, se le llaman signos masoréticos, para vocalizar algunas las consonantes. Y al poner algunos signos para que no se dijera Yahvé, entonces se pronunciaba Adonai, ¿sí? Y Adonai es única y exclusivamente para Dios, ¿sí? En el hebreo, si quieres decir Señor, dices Adón, ¿sí? Y si le quieres decir mi Señor, es Adoni. Entonces Adonai es exclusivamente para decirle Señor a Dios, ¿sí? No hay ninguna otra forma en la que se le pueda poner ese Adonai a alguien más, sino solamente a Dios, ¿sí? Y así está, excepto en los dos primeros capítulos, este nombre así está en todo lo que ellos llaman la Torah, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros. ¿Por qué le comento esto? ¿Qué pasa cuando Dios se revela a Moisés? ¿Sí? Va y se presenta. ¿Cómo se presenta Dios ante él? Vamos a Éxodo 3, del 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Hermanitos, yo soy el que soy, encierra todo el verbo, ¿sí? Todos los 3 tiempos. Yo soy el que soy, o sea, el que fui, el que seré y el que soy, ¿sí? Entonces, ¿qué nombre es ese? Yahvé. Y cuando dice, diles, yo soy, me envía. Yo soy, ¿qué es la contracción de Yahvé? ¿Qué significa? Digo, ¿qué palabra es? Ya. Y entonces ahí había una gran diferencia. Imagínense que Moisés hubiera llegado, ¿sí?, con los israelitas y le hubiera dicho: ¿quién te mandó? Adonai. Todos sabemos que es Adonai. Sin embargo, él llega, Moisés, y le preguntan: ¿y quién te envió? Yahvé, Yahvé. Entonces los principales sacerdotes sabían que ese nombre nadie lo conocía más que ellos. Y entonces, como alguien 40 años fuera, ¿sí?, de contacto con el pueblo de Dios, y además los primeros 40 años no estuvo con el pueblo de Dios, recuerden, él fue adoptado y estuvo en los palacios de Faraón. ¿Y cómo iba a saber el nombre? Si él hubiera dicho, si Moisés hubiera dicho: me manda Adonai, ¿sabe quién le hubiera hecho caso? Nadie. Es como ustedes llegan y me dicen: ¿sabe qué, hermano? Dios me dijo esto para usted. Alejandro, haz esto y esto y esto y esto. Okay. ¿Eso fue lo que te dijo? Bueno, entonces no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un nombre nuevo. Y cuando alguien se me acerca y me dice: oh, hermano, no entiendo, pero pues Dios me dijo esto, y me saca el nombre que Dios me dio, hay que hacerlo, porque es
es de parte de Dios, porque solamente Dios y yo sabemos ese nombre. ¿Sí? Entonces, por eso es que le hacen caso, hermanitos, a Moisés. ¿Para qué? Para salir, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen para, después de todas las plagas, qué es lo que les dice Moisés y por qué el pueblo hace caso? La Pascua. Hermanito, ¿a quién se le ocurre, por ponerlo así, que un espíritu de los más malosos, de los más malvados, no va a entrar a tu casa si tú pones la sangre, lo voy a poner en nuestras palabras, de un borreguito en el dintel de tu puerta? Y le hicieron caso a Moisés. Hoy, hermanitos, el Señor nos sigue protegiendo. ¿Y qué pasa? Hay muchas cosas, hermano, que hoy igual las personas dicen, pero no creo, ¿no? A mí algo que me causa mucho escozor, hermano, entonces cuando dicen, pues es que ya no me queda de otra, pues ya nada más orar. No. Lo primero que tienes que hacer, el arma más poderosa que tú tienes, el recurso más fuerte que tú tienes es la oración. No lo utilices como que ya no te queda de otra. No, es lo que más tienes a la mano y es lo más poderoso y es lo que está por encima de cualquier cosa de aquí de la tierra, la oración. Pero cuando yo escucho eso, quiere decir que todavía no ha habido conversión por parte de la persona. ¿Por qué? Porque todavía tiene su vista, tiene su fe, tiene su confianza en las cosas de aquí de la tierra. Y a Dios lo está dejando al último lugar. Hermano, el Señor ya te sacó de esa tierra. El Señor ya te limpió o te está limpiando. Deja esos pensamientos atrás, esos pensamientos mundanos. Ya no más. ¿Desde cuándo, hermanitos? Fíjate bien, porque hay muchas personas que dicen, no, pues los sacrificios de los corderos, pues fue apenas, ¿no? O sea, en la ley mosaica para acá. Vamos a ver, hermanitos, ¿desde cuándo estaba todo esto? Vamos a Génesis 3:21. Dice, Génesis 3:21 es ya cuando nuestro Señor saca a Adán y a Eva del paraíso. Dice, y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ellos qué tenían, hermanitos? ¿Qué se habían hecho cuando conocieron el mal? Cuando conocieron el mal, ellos fueron a una higuera, ¿sí? Y se hicieron delantales con las hojas. ¿Qué es un delantal? Fíjate bien, ellos se autojustificaron, pero se hicieron delantales. No dice que se vistieron, se hicieron delantales. ¿Qué es un delantal? La apariencia, lo de enfrente, lo de atrás. Fíjate bien, cuando nos autojustificamos, ¿qué es lo que queremos hacer? Guardar las apariencias, pero no arrepentirnos. No, sí, es que yo hice esto, pero es que mira, lo que pasó fue, y te estás justificando, no estás aceptando que estás pecando. Es que pues, todos tenemos errores. No es un error, es un pecado. Y necesitas que el Señor te justifique, no que tú te hagas un delantal para que los demás te vean como pobrecito, como pues eres una víctima del destino, no sé qué cosas. No, el Señor le quitó esos delantales y lo vistió, dice, con túnicas de pieles. ¿Cuándo se había matado un animal? Para un ser humano. Recuerda que los seres humanos, ¿qué es lo que comían en ese entonces, hermanitos? Vegetales, semillas, frutas. No comían carne. ¿Sí? ¿Qué animalito cree que nuestro Señor utilizó para esas pieles? El cordero. ¿Sí? Y ahí está, desde ahí está, hermanitos. ¿Sí? Y entonces, ¿quién los iba
les iba a cubrir ese pecado para justificarlos, el cordero como figura. Y con esa sangre, hermanitos, esa sangre fue la que, el precio para cubrir esos pecados. ¿Sí? Y entonces, hermanitos, ellos les dan, ¿sí?, eso que tenían que hacer para estar invocando en figura. ¿A qué cordero, hermanitos? Al cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sí? Vamos a Génesis 4, del 2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermanitos, ¿por qué? Ya lo hemos comentado, Abel fue pastor de ovejas. Ellos no comían carne, era para el sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor pedía ese sacrificio, esa ofrenda. ¿Por qué? Porque el cordero es la figura de nuestro Señor Jesucristo. No es lo que cada quien se imagina, no es lo que cada quien cree, sino lo que el Señor les está diciendo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín, fíjate lo que trajo de ofrenda, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. ¿Eso fue lo que Dios le pidió? No. Fíjate bien, en alguna ocasión una persona que se decía un religioso me comentaba, dice, es que seguramente Caín le trajo así lo podridito, lo feíto. No, tal vez llevado lo mejor que él tenía, pero no es lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Sí? Y ese es el problema, que a veces nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y Dios te está diciendo, a lo mejor por medio de la congregación, a lo mejor por medio del pastor, a lo mejor por la escritura, no lo sé, pero te está diciendo, haz esto. Y tú dices, no, mejor hago esto. Yo creo que es mejor hacer esto. ¿Y qué sucede? Estás en el mismo pecado que Caín. Porque el Señor te está pidiendo una cosa y tú haces otra. Tiempo, esfuerzo, inteligencia, ¿sí?, dinero, posesiones, lo que quieras. Si el Señor te dice una cosa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso. Hermanos, hay muchas personas que no confían en el Señor. Y eso se ve porque, pues, nada más fíjate cómo están. ¿Y qué es lo primero que nos dice el Señor? Cree. Entonces, ¿cómo manifestamos esa creencia en el Señor? Obediencia confiada. No es obediencia por el castigo, sino que confiemos en Dios, confiemos en el Señor, y entonces Él hará. Dice, verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque eran más bonitos, porque eran animalitos. No, porque Él así lo dijo. Verso 5. Pero, fíjate bien, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pensó Caín? Le traigo lo mejor, ¿sabes? Y está viendo a mi hermano menor. No hay distinción entre uno y otro. Lo que sí hay distinción es entre obediencia y desobediencia. Si el Señor te dice, tienes que estar en Pascua, todo varón, y ahorita lo voy a poner así, todo cristiano tiene que estar en Pascua, ¿sí?, hombre o mujer, pero sobre todo, o sea, nos ha delegado esa gran responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde debemos estar, hermanitos, en Pascua? Aquí, en el remanente del Señor. No en ningún otro lado. No, es que tengo esto, no, es que tengo aquello. Permíteme, pero es que me acaban de dar una casa y pues tengo que ir a verla. Permíteme porque me acabo de casar y entonces tengo que estar con mi esposa. Permíteme porque acabo de comprar un coche nuevo y pues tengo que usarlo en unas vacaciones. Permíteme, hermanito. Así se excusaron para la cena del Señor. ¿Y qué pasó con ellos?
el Señor no les permitió jamás entrar. Dijeron, ellos ya no, ve por los demás. Hermano, el Señor no nos dice algo, como en alguna congregación que pasamos por ahí y decían, es que el Señor es bien bromista, porque así como que me da algo y luego me lo quita, pero ya luego ahí está haciendo nada más como que me lo esconde y no sé qué. No, el Señor no es así, hermano. El Señor te está dando sus mandamientos. ¿Para qué? Para que tú estés en ellos, obedeciéndole confiadamente, hermanitos. Y entonces todo es diferente. Fíjate bien, después de que Caín mata a Abel, hay un tiempo en el que no se invoca al Señor. Hay 2 generaciones, hermanos, hasta la tercera se vuelve a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa volver a invocar? Volver a tener estas ofrendas. Vamos a Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. O sea, le volvieron a dar esa ofrenda, hermanitos. ¿Cuál es tu ofrenda? Porque yo te voy a decir una cosa. Esta festividad y estas 3 festividades, en toda esta zona, no la recuerdan. Ningún grupo religioso la recuerda. Gracias a Dios, el Señor tuvo la misericordia con nosotros de abrirnos los ojos y el entendimiento para saber qué son estas festividades y la importancia que tienen. Conozco a muchísimas congregaciones de esta zona que ¿qué es lo que hacen? Suspenden hasta sus servicios para salirse de vacaciones. Como si el gran sacrificio de nuestro Señor fuera, pues qué cosa, ¿no? Y ahí están en la playa, andan en las albercas, andan divirtiéndose. ¿No? La palabra nos dice que debemos de estar este viernes, hermanitos, como si hubiera fallecido el hijo mayor de nosotros. ¿Cómo estarías, hermano, si físicamente se hubiera muerto tu hijo mayor? ¿Andarías en las albercas? ¿Andarías, no sé, las diversiones, en todo eso? Hermanito, lo que dice el Señor, eso tenemos que hacer. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Lo que tú te imaginas? ¿Lo que tú quieres? Pues en la congregación nos dicen que cada primer domingo de mes hay que llevar una despensa, pero pues a veces sí, ¿no? Es que yo no soy hipócrita. Cuando me nace yo la voy a dar. Los mandamientos, hermanitos, no son opcionales. Si el Señor te dice, haz esto, ¿sabes por qué es? Porque el Señor ya te proveyó para hacerlo. Pero ¿qué pasa? A lo mejor tienes otros gustos, ¿no? A lo mejor no estás satisfecho con algo y quieres algo más. Y entonces ya no te alcanza. ¿Pero por qué? Porque tú así lo has decidido, no porque Dios no te haya bendecido. Hermano, ¿cuál es tu ofrenda? Porque fíjate bien, Abraham tuvo a Isaac, el único hijo de la promesa, Isaac, ¿sí? Y le dijo Dios, a través de él vas a ser padre de multitudes, ¿sí? Y después, Dios, ¿qué le pide a Abraham? Le pide a su hijo, ¿sí? A su único hijo. ¿Y qué le dice? Sacrifícalo. ¿Por qué Abraham va a sacrificar a su hijo? ¿Sí? Porque Abraham decía, bueno, después me da otro hijo, ¿no? O sea, Dios hace milagros y me va a dar uno y otro. Ya estábamos grandes, pero bueno, pues ¿cuál es el problema? Por más grande que sea, Dios es milagroso. No, hermanitos, vamos a Hebreos 11, del 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, fíjense bien, fue probada su fe, hermanitos, ¿y de qué manera? ¿Sí? El único hijo, hermanitos, Abraham
No tenía ningún otro hijo de la promesa, ¿sí? Él tenía ese nada más. Tú, hermanito, ¿qué tienes? ¿Qué promesa has recibido del Señor? ¿Y qué haces con esa promesa cuando el Señor te dice, haz esto? Hermanito, en lo personal, pues me han ofrecido muchas cosas para que yo deje aquí, ¿sí? Y de repente volteo, hace apenas la semana pasada, ahorita en este mes, hermanito, predicando el Evangelio en esta zona, cumplo 16 años. Y volteo y veo, hermanitos, y digo, Señor, o sea, yo creo que en otra zona estaríamos muy diferentes. Pero ¿sabes qué? El Señor, desde el día en que me dijo que estuviera predicando, me dijo, y vas a encontrarte a estas personas así, así, así y así. Y efectivamente, hermanos, el Señor me llamó y me dijo cómo iba a ser la gran mayoría de las personas que iban a asistir a la congregación, cómo iban a reaccionar y qué tipo de personas iban a ser. Y efectivamente, así es. Y cuando recuerdo eso, digo, Señor, lo que tú digas, como tú quieras que se hagan las cosas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que el Señor me decía en aquel entonces, que nunca digan que no hubo profeta de Dios en medio de ellos. Y ¿sabes qué? Todas esas personas que han escuchado, que saben la palabra, que han entendido la palabra, lo que es la palabra real, y se han alejado, hay un juicio de Dios para todos ellos, desgraciadamente para ellos. Pero hermanitos, no hemos rebajado la palabra ni una milésima, lo que es. Y cada uno tiene que tener la suficiente humildad para recibirla y poner nuestro corazón hacia nuestro Señor. Entonces, fíjate bien, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, fíjate bien, pensando, ¿quién estaba pensando? Abraham, pensando que Dios es poderoso, pero fíjate bien, no para darle otro hijo, sino que dice, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí, hermanitos, tenemos una muy bonita promesa. Todos nuestros fallecidos en Cristo los vamos a volver a ver. Ahí vamos a estar juntos. Sí. Hermanito, el Señor cumple sus promesas. Ahora, ¿dónde fue Abraham? Porque dice que Abraham llevó a Isaac, ¿no? Isaac estaba grande, cargó las leñas, o sea, todo esto. Pero dice que subieron a un monte. ¿Qué monte, hermanitos? El monte Moriah. ¿Sí? Vamos a Génesis 22, el verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Y fíjate bien todo lo que le dice nuestro Señor, a quien amas. Hermano, ¿usted a quién ama? A quien más ama no debe de estar por encima de nuestro Señor. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, es decir, totalmente. Y después puedes amar a alguien más, pero por encima de todos es Dios. ¿Sí? A quien amas y vete a tierra de, ¿qué dice ahí, hermanitos? Moriah, fíjate. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Monte Moriah, hermanito, tiene diferentes prominencias. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, Moriah viene del verbo ra, ¿sí? Que es ver. Y ya, Moriah, ¿sí? Ya. ¿Quién es? Yo soy.
que se traduce, o sea, para no hablar el nombre santo, como Adonai. Entonces, literalmente, ¿qué significa Moriah? Donde se ve, ¿a quién? Adonai, ¿sí? Hermanito, cuando vas a sacrificar, porque toma el cuchillo y lo vas a sacrificar, o sea, no es así como que de mentiritas, ¿no? Cuando lo vas a sacrificar, ¿qué sucede? ¿Sí? Aparece, hermanitos, un ángel y lo detiene, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Qué pasa en ese momento cuando lo detiene? Ve a un cordero que está atrapado ahí. Y entonces, ¿a quién sacrifica? Al cordero. Y ya no sacrifica a Isaac, ¿sí? Vamos a Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. O sea, Adonai Jireh, ¿sí? Y Jireh viene de la raíz Ra, que significa ver. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que es donde verás a Adonai. Sí, vas a ver su provisión, la vas a ver, o sea, vas a ver a Dios por medio de su provisión. La descendencia, hermanitos, de Abraham, ¿sí? ¿Quiénes iban a ser? ¿Sí? Hermanitos, toda la descendencia de Isaac somos nosotros. En Isaac, en sus lomos, como dice la palabra, estábamos todos nosotros, los cristianos. Ahorita vamos a ver por qué les digo eso. ¿Sí? Y él iba a ser sacrificado. ¿Y quién sustituyó a Isaac? Un cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios así lo proveyó. Y ahí lo vieron, ¿sí? Entonces, hermanitos, ¿a quién se va a ver en ese monte? Dicen, Adonai. Yo soy. ¿Dónde fue construido el templo de Salomón? El primer templo. Vamos a 2 de Crónicas 3, del 1 al 2. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén. Ya está ahí, hermanitos, 2 de Crónicas capítulo 3, los versos 1 y 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén. ¿Dónde dice? Específicamente, ¿dónde? En el monte Moriah. Moriah. Hay algunos predicadores, hermanitos, que dicen que el primer templo está hecho en el monte de Sion. La palabra nos dice que fue en Moriah, y es muy importante. Dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Judá, Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. El segundo templo, entonces, ¿dónde fue construido? Si el segundo templo fue construido sobre, lo voy a poner así, los escombros del primer templo, entonces, ¿el segundo templo dónde fue construido? En el monte Moriah también, ¿sí? Bien, Jerusalén, hermanito, está en un valle donde hay 4 montes, ¿sí? Uno de ellos, lo que habíamos visto ya, Sión y Moriah, ¿sí? A las faldas del monte Moriah, hermanitos, hay un lugar que se llama, ¿sí? Abajo, ¿sí? Hay un montecito, ¿sí? Ahí en el Moriah, y ese montecito se llama Gólgota o Calvario, ¿sí? ¿Qué pasó ahí, hermanitos? Hace un poquito más de 2000 años. Ahí sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermanitos, ¿a quién ibas a sacrificar en el tiempo de Abraham? A Isaac. ¿Y qué sucedió? Hubo sustitución por un cordero, ¿sí? ¿A quién iban a sacrificar, hermanitos? Para irse al infierno.
¿quién iba a recibir ese juicio? Nosotros, hermanos. A nosotros. Tú y yo. ¿Y quién proveyó a un cordero para que te sustituyera? Cristo. Dios. ¿Y quién es ese cordero? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Si te fijas, o sea, todo está ahí, todo, hermanos. Y esta es la festividad a la cual estamos llamados, convocados solemnemente para estar. Yo te digo una cosa, ¿cuánto tiempo ibas a tardar en el infierno? Eternamente, ya no hay tiempo ahí, hermanos. Hay algunos que dicen que nada más va a ser por un tiempo, hablan de, no sé, el purgatorio, otros hablan de que eso va a ser destruido porque Dios es tan bueno que va a acabar con el infierno. La Biblia no dice eso. Esas personas, después de, yo creo, de 1 millón de años, para nosotros, va a decir, ahora sí ya va a venir a salvarnos. No, hermanos, ya no va a haber salida de ahí, ya no, nunca. ¿Sí? Ahí tenías que haber ido tú y tenía que haber ido yo. ¿Y quién te sustituyó? Jesús. Y Él es el que te dice, ven, porque yo te estoy convocando aquí. ¿Vas a pasar? Juan 1:29. ¿Sí? Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, fíjate bien cómo identifica a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate bien, el pecado del mundo, porque Él cargó todo el pecado del mundo, hermanitos, de todas las generaciones, de toda la humanidad. Y por ahí vienen algunas ideas de los nuevos mesiánicos y no sé qué tantas cosas, que debes de tener cuando menos una gotita, media gotita de sangre judía para que puedas ser salvo y todo eso. Hermanitos, ¿quién es la descendencia de Abraham? Vamos a Gálatas 3, del 7 al 9. Gálatas 3, del 7 al 9 dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿de qué fe está hablando en Gálatas? De la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes, hermanitos? A los gentiles, o sea, a nosotros. Yo no tengo por qué estarme buscando si tengo por ahí una gotita de sangre judía. Aquí está diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. ¿Qué nación faltaba? De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Hermanitos, ¿qué fe? Fe en Cristo. Y entonces, vamos a Zacarías 12:10. Zacarías capítulo 12, el verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿De qué Jerusalén está hablando? ¿Del geográfico? No, está hablando de la congregación, de las congregaciones cristianas. Espíritu de gracia y de oración. Y fíjate bien que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. Hermanitos, nosotros miramos a quien traspasaron, sí, esa es, o sea, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio, sí, Él nos sustituye a nosotros. Y hermanitos, ese espíritu de gracia, son los tiempos de gracia, es el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer? Que oremos de manera correcta, ¿sí? Y vamos a ver a quién traspasaron. ¿Y cómo va a ser, hermanitos? Este viernes, ¿cómo va a ser? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y nos afligiremos como se aflige por él, o sea, el
nacimiento del primogénito. Este viernes, hermano, no hay algo de alegría, no hay algo de contentamiento, sino es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y muerte de cruz, y muerte en maldición, porque la palabra dice: maldito el que es colgado en un madero. Y nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros, porque nosotros éramos los malditos, estábamos bajo maldición, y nuestro Señor nos sustituyó. Y si Él nos sustituyó, Él como estaba en ese momento, hermanitos, lo que nos correspondía a nosotros. En el Evangelio de Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y por si fuera poco, también habrá en un futuro, porque eso ya pasó también. Apocalipsis 1:7. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aquí, ¿qué nos dice? Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanitos, es perpetuo. Mientras estemos en este universo, en esta vida, tenemos que recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Nosotros, hermanitos, nos ajustamos a lo que dice el Señor, no a lo que piensa el hombre, no a lo que cree, ¿sí? Es que son días de vacaciones, y si no aprovechamos ahorita, pues ya después no vamos a poder hacerlo. ¿Qué vas a aprovechar? Aprovecha hacer la voluntad del Señor para que el Señor te tenga en el hueco de su mano. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con esa placa que pusieron arriba de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué palabras pusieron? INRI. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Sí? INRI. Yeshua, Nazareno, Rey y Judíos. ¿Qué significa? Yeshua, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sí? Y hermanitos, fíjense bien, ellos pusieron todo esto sin darse cabal cuenta de lo que estaban haciendo, pero pues era la voluntad de Dios. ¿Quién es el rey de los judíos? Adonai. Así está en la Biblia. El rey de los judíos es Adonai. ¿Y quién es Adonai entonces? Jesucristo. ¿Sí? Hermanitos, hubo una persona que lo entregó, y dice que mejor hubiera sido que no hubiera nacido. ¿Sí? Vamos a Lucas 22 del 1 al 5. Dice la palabra: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama, ¿cómo, hermanitos? ¿Sí? La Pascua. Hermanitos, es ahí, hay mucha gente que ha sacado cada teoría, cada enseñanza, ¿sí? Que nuestro Señor realmente no murió ahí, que no fue la Pascua, sino que fue antes, que no fue el viernes, sino que no sé qué tantas cosas. La palabra, hermanitos, nos va detallando bien. La muerte de nuestro Señor Jesucristo está bien detallada, y fue durante la Pascua. Dice, verso 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Fíjate bien, no que le haya llamado, no que le haya aconsejado, entró. ¿Y qué hizo Judas, hermanito? Fíjate bien, Judas traicionó de esa manera a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando alguien viene a la congregación y aparenta que está bien? Hermanito, Judas no andaba con nuestro Señor Jesucristo. Judas no era uno de los 12. Judas no tenía, tanta confianza el Señor en él, que le dio hasta la bolsa del dinero.
¿Y qué hizo Judas? Traicionó. Y de esta manera lo entregó. Fíjate bien, hermano, porque a veces nosotros satanizamos a Judas, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? El Señor nos da una orden y ¿qué haces? Desobedece, ¿no? Y entró Satanás en Judas. Entró, lo poseyó porque no era cristiano, porque no seguía a nuestro Señor Jesucristo con obediencia confiada, sino nada más para aparentar. Dice por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, hermano, de los 12, de los cercanitos de nuestro Señor, de los que estaban ahí, ¿sí? Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos, los que querían matarlo, se alegraron y convinieron en darle precio. Hay muchas personas, hermanos, que prefieren tener el dinero, prefieren tener una situación económica aquí cómoda, pero traicionar realmente a nuestro Señor. No te preocupes, hagas lo que hagas, Cristo para eso vino. Sigue pecando, sigue haciendo lo malo, sigue diciendo malas palabras, sigue robando, sigue haciendo lo que sea, no hay problema, vas a ir al cielo. ¿Sabes qué? Estás traicionando a nuestro Señor. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque te dan dinero. Porque como ellos reciben de esa manera ganancias deshonestas, entonces te la pasan a ti. Y tú estás contento. Traes tu carrote, traes tu casota y toda esa cosa. Y dices, Dios está conmigo. No, Dios no está contigo. Tienes juicio de Dios sobre de ti porque hay un espíritu que ha enceguecido tu entendimiento. ¿Sí? Entonces, hermanitos, Judas, por ese dinero, entrega a nuestro Señor. ¿Y sabe cuál era el precio? ¿Cuál fue el precio? Precio de esclavo. ¿Sí? Y al final, ¿qué fue lo que hizo Judas con ese dinero? Lo tiró. ¿Sí? ¿Se arrepintió Judas? No. Tuvo remordimiento. ¿Por qué? Pedro lo traicionó. Sí, lo negó. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Pedro? 3 veces. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Lloró amargamente viendo a nuestro Señor y pidiéndole perdón. Y por eso nuestro Señor cuando dice, y digan a los discípulos que me alcancen, dice, y a Pedro también. O sea, hay perdón cuando hay arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo Judas, hermanos? Judas fue y se ahogó. Y ni siquiera el árbol, la rama lo aguantó, porque dice que se cayó y se abrió todo y se esparció todo ahí. ¿Sí? Hermanito, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Seguimos convencidos, de buena manera, confiados en lo que nos dice el Señor, o creemos que nosotros tenemos un plan mejor. Judas pensaba eso. Judas el Iscariote pensaba, no, a lo mejor este no es el Mesías, este es un engañador, pues no, es un profeta, pero no es lo que esperamos. Viendo todos los milagros, viendo toda la palabra, toda la enseñanza, ahí estuvo Judas. ¿Y qué hizo? Se fue. Abandonó a nuestro Señor, lo traicionó. Y el pago, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Sí? Nuestro Señor sabía a lo que iba en esa cruz. Vamos a Lucas, el Evangelio segundo de Lucas 22, del 39 al 46. Dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, ¿sí?, Getsemaní, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
unos que dicen, hasta una cancioncita por ahí que dice que su sueño de nuestro Señor era morir, que él quería no sé qué. No, hermanitos, él sabía lo que se iba a enfrentar. Una muerte de lo más fea, de lo más atroz, ¿sí? Y él le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanitos, a veces pasamos por situaciones difíciles y no entendemos y no queremos. Pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la de nuestro Señor. Y fíjate bien, el Señor no lo deja solo, dice, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanitos? Para fortalecerlo. Es cuando estás pasando por algo y de repente sientes, no, del Señor por algo, o sea, yo lo puedo y voy a estar, y entonces se incrementa tu fe. ¿Sí? Aquí está. ¿Para qué apareció el ángel, hermanitos? Para fortalecerle. Dice, y estando en agonía, fíjate bien cómo estaba, hermanitos, de estresado, pues con todo lo que él sabía que iba a pasar. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto nos lo dicen ya los médicos, es cuando alguien está, lo que hoy le llaman estrés, pero en algo muy fuerte, muy fuerte. Los vasos empiezan a reventar. No es sangre precisamente, pero es similar, ¿sí? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanito, con esto acabamos. No estemos durmiendo, estemos orando, hermanos. El Señor nos lo dice, levántate y ora. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Has pensado muchas cosas, has tenido, no sé, algunas situaciones difíciles en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Levántate y ora. Levántate de ese marasmo, de esa situación. ¿Cómo te sientes? Confía en Dios. Él ya pagó todos tus pecados los dejó en esa cruz. Y este viernes, primeramente Dios, vamos a ver cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo, tanto en el cuerpo, como en el alma, como en el espíritu. Pero todo ese sufrimiento lo que nos dio a nosotros, ¿sí? Que es la paz con Dios. Y vamos a esperar el domingo, que es la ofrenda mecida, ¿sí? Que es la resurrección de nuestro Señor, porque nuestro Señor no está muerto, ¿sí? Y les digo otra cosa, he visto, sobre todo últimamente, en muchísimas congregaciones evangélicas, la cruz atrás. ¿Qué significa la cruz, hermanito? Bíblicamente, ¿qué es la cruz? Maldición, maldito el que sea colgado de un madero. O sea, la cruz es maldición, hermanitos. No podemos ni pensar en tener una cruz, hermanos. Toma tu cruz, dice nuestro Señor, sí. O sea, ¿cuál es? Todo lo necesario que vas a pasar por predicar el Evangelio, no por traer algo de esto. ¿Sí? Hermanitos, no corramos tras las maldiciones, sino tras la bendición de Dios. Y hermanitos, este viernes, primeramente Dios, a través de nuestros hermanos, vamos a conocer todo lo que significa, ¿sí? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cerramos nuestros ojos un momento, hermanitos.